Bien, pues muchas gracias por este excelente panel. Bueno, vamos a continuar con el programa y bueno, ahorita vamos a tener una sesión muy importante porque parece que fue ayer la pandemia de COVID, pero van a ver en esta charla muy interesante que seguimos con este tema de las infecciones y curiosamente el tema que nos va a hablar ahora el doctor Martín Rosas Peralta es lo de la infección por influenza, un riesgo olvidado en nuestros pacientes con hipertensión arterial. Si ustedes ven actualmente el Programa Nacional de Vacunación, muy importante la vacunación en los adultos y más en los de riesgo. Y realmente la infección, no solo por influenza, por COVID, por neumococo y por otras infecciones, y por otros patógenos, aumenta el riesgo cardiovascular. Y a veces se nos olvida. Vamos a ver esta charla y al final les comento, estaba aquí el doctor Gustavo Reyes Terán, que les mandamos un saludo, lamentablemente por cuestiones de su agenda, el doctor iba a estar aquí, él es un infectólogo muy reconocido, los manda a saludar, no va a poder estar, pero bueno, aquí con Martín yo voy a hacer el 1-2, vamos a ver qué podemos hacer sobre este tema y pues Martín, te dejo, ya sé que yo tengo que estar acá arriba, tú puedes estar allá abajo por grandote, pero bueno, los dejo con Martín y vamos a ver, ahorita comentamos. Adelante, Martín. Sí, gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Vamos a hablar de un tema que pareciera no tener tanta relación con riesgo cardiovascular, ¿no? Vamos a hablar de influenza y tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Y es importante porque al final el mensaje central que quisiéramos transmitir, porque hasta hace poco, hace unos meses, todavía hipertensión no era considerado como un factor de riesgo para indicar la vacunación contra la influenza. Entonces, recientemente se ha ya aprobado y será importante que mencionemos qué papel juega la influenza en este sentido. Recordemos rápidamente, y esto ya se ha mencionado en varias pláticas, ¿de qué se mueren los mexicanos? ¿No? Fundamentalmente, sabemos que a la cabeza están las enfermedades cardiovasculares, eso ya no tenemos duda, pero que si le agregáramos nosotros los padecimientos como diabetes u otras alteraciones como evento vascular cerebral o propia insuficiencia renal y conjuntáramos todo lo cardiovascularmente relacionado, pues prácticamente se lleva la película completa porque son los factores más asociados a los desenlaces finales que son los padecimientos cardiovasculares. Mientras que influenza, neumonía, ahí está, ocupando un séptimo lugar y parecería que no tendría nada que ver con las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, déjenme decirles que la propia infección viral, llámese influenza o COVID, en este caso vamos a hablar de influenza, está íntimamente relacionada con los padecimientos cardiovasculares. Porque resulta que los procesos inflamatorios inducidos por agentes virales son capaces de desordenar el desorden. Es decir, un sujeto que ya tiene incubando un padecimiento cardiovascular, llámese aterosclerosis, llámese insuficiencia cardíaca, llámese arritmia, está en un estado proinflamatorio. De tal manera que cuando llega la infección viral, lo que va a meter es ruido y no quedarnos solamente con que la influenza es un padecimiento respiratorio, que al final del día puede dar neumonía y matar por una infección respiratoria, sino que es capaz de producir una afección sistémica, como lo demostró el COVID, después de que supimos que había afectaciones extrapulmonares por COVID, y hoy hablamos de long COVID y hablamos de muchas cosas. Lo mismo la influenza, es capaz de inducir cambios importantes, inflamatorios en todo el organismo. De tal manera que entonces recordar que la propia influenza es capaz de alimentar aún más esa bolsa de repositorio que se llaman mortalidad por padecimiento cardiovascular. Y entonces no es casualidad que durante ya varias décadas estén a la cabeza los padecimientos cardiovasculares como la principal causa de muerte. Pero ¿de qué manera entonces la influenza va a incrementar el riesgo cardiovascular? ¿Es cierto o es una falacia? Bueno, conocemos y sabemos mucho del virus de la influenza, hemos reconocido sus proteínas de superficie, las más importantes, las neuraminidasas y las hemaglutininas,
porque son aquellas que van a permitir su clasificación. Sabemos que de influencias están los tipos A, B, C, D, que fundamentalmente le da al humano es la tipo A, que también hay algunos brotes de tipo B, pero la tipo A, precisamente a la hemaglutinina y a la neuraminidasa, se clasifica, y hemos escuchado el H1N1, el H2N5, etcétera, pues precisamente se debe a las características de estas proteínas de superficie, y estas son capaces de inducir entonces cambios proinflamatorios sistémicos, no solamente respiratorios. Y cuando nosotros observamos todo el camino que ya conocemos de la replicación del virus, aquí esta diapositiva se las traigo porque está más que estudiado cómo entra, cómo se replica, cómo toma la maquinaria del núcleo para producir sus propias proteínas, replicarse, salir, etcétera, propagarse. Pero lo interesante aquí es que la capacidad de respuesta inmune del ser humano tiene que ver en todas las etapas de camino que tiene el propio virus. Es decir, el ser humano es capaz de desarrollar anticuerpos desde que el virus entra y está produciendo, junto con estos residuos de ácido ciálico, el componente para adherirse a las células, desde su entrada a la célula, desde su producción de proteínas a nivel de sus 7 hebras de RNA que tiene característicamente este virus, e inducir toda la propagación. Bueno, en todo este caminito, el ser humano es capaz de despertar respuesta inmune. Y lo interesante es que esta respuesta inmune se puede dar en todas las etapas, desde la A hasta la F, como se menciona en esta diapositiva. Por lo tanto, la respuesta inmune que tiene el ser humano para atacar al propio virus de la influenza es verdaderamente compleja y amplia. Pero se requiere de una capacidad de respuesta inmune muy saludable, puesto que si por alguna razón hay fallas en la respuesta inmune, el virus es capaz de escudriñarse y de propagarse y de volverse más virulento. Es decir, que no solamente la influenza tiene que ver por el tipo de cepa y por la capacidad de virulencia que tiene sino que también tiene que ver con la respuesta inmune del propio individuo. Por eso no es casualidad que los sujetos que tienen alterada su respuesta inmune, como los pacientes crónicos, con enfermedad de diabetes, hipertensión, dislipidemia y la propia edad, no es casualidad que ellos tengan un cierto tipo de inmunosenescencia que les facilita el tener mayor complicación por la influenza debido a que su respuesta inmune ya no es tan efectiva. Y es que la respuesta inmune que se propaga por una infección viral, en este caso estamos hablando de influenza, también del virus del coronavirus, es capaz de inducir una producción importantísima de una respuesta normal de citocinas. Tan importante es la respuesta citoquímica que puede caer el paciente en lo que se conoce como tormenta citoquímica. Es decir, la tormenta citoquímica, que es una descarga brutal de citocinas que van a inducir cambios inflamatorios, es sistémico. Y de pronto le empieza a fallar todo al sujeto que entra con una influenza muy complicada y empieza a hacer falla orgánica múltiple y se mueren al final de padecimiento sistémico, no solamente por la neumonía y la hipoxia que se está induciendo. Y es que el virus, a través de estas cascadas de señalización, es capaz de producir varios tipos de apoptosis. Allá está la panoptosis con la necroptosis, apoptosis, piroptosis, que son varias formas de muerte celular inducida que está mediada por cascadas de señalización proinflamatorias. Muy interesante ese mecanismo. Y esta diapositiva que se ha pasado para lo de hipertensión arterial, en donde hemos señalado que la hipertensión arterial es un estatus proinflamatorio y que son los procesos inmunoinflamatorios fibroproliferativos los que al final del día en hipertensión van a generar el daño a órgano blanco. Vean ustedes que hay una cierta similitud con lo que induce el virus. También la enfermedad sistémica de hipertensión, que está inducida o mediada por inflamación, se puede precipitar o alterar cuando hay un evento de influenza en el sujeto hipertenso crónico. Por eso no es casualidad que los sujetos que tienen riesgo cardiovascular por hipertensión, dislipidemia, obesidad, sean los más propensos a tener complicaciones mayores por influenza. Eso no es casualidad, sino que están íntimamente relacionados por sus procesos inflamatorios. Así, una placa de ateroma que pudiera estar estable en un evento agudo de influenza
puede inestabilizar la placa por esta inducción de una inflamación aguda. El ejemplo que no se van a olvidar, que todo el mundo lo supimos, es lo que le pasó al Papa. Él tuvo una infección respiratoria, inicialmente viral supongo, y posteriormente bacteriana, y la libró. Vaya que estuvo a punto de morirse por la infección respiratoria. Pero semanas después, días después, hace un evento vascular cerebral. Sus médicos salen al frente en la prensa y dicen, se murió de un evento vascular cerebral, nada que tiene que ver con su infección respiratoria. Pero por supuesto que tuvo que ver la infección respiratoria para la inducción de este problema. Ese es un mensaje muy importante porque nosotros como cardiólogos tenemos que saber que el paciente que está en riesgo cardiovascular debe ser más, bueno, todos, pero en este caso más llamada nuestra atención para protegerlo, porque la vacuna es realmente protectora. Entonces el virus de la influenza, en cualquier etapa del síndrome cardiometabólico que hemos hablado nosotros, está influenciando su propagación acelerada en este tipo de pacientes que padecen de esto. Este estudio me parece muy importante porque lo hizo el grupo del doctor Roberto Tapia, es un estudio mexicano, y lo hizo a propósito de investigar qué tiene que ver la hipertensión en las complicaciones por influenza. Y vean realmente lo que encontró en un grupo de pacientes de más de 32,000 pacientes, en donde encontró que los sujetos hipertensos realmente tienen un odds ratio de mortalidad más alto que los que no tienen hipertensión. Pero lo más interesante es la de abajo, donde se menciona que la mortalidad en hipertensos con o sin vacunación, es decir, el hipertenso vacunado contra el hipertenso no vacunado, la diferencia es abismal. Entonces, sí deja claro y establece por primera vez este estudio en el mundo que hipertensión arterial es un factor de riesgo, el cual debe llamar nuestra atención para la vacunación. Entonces, influenza no solamente es un problema respiratorio, también resulta ser un padecimiento que puede inducir complicaciones cardiovasculares que pueden incluso llevar a la muerte al sujeto por la complicación cardiovascular. Y no es casualidad entonces que sujetos de entre 50 o de más de 60 años tengan la mayor tasa estimada de mortalidad por influenza, porque es precisamente el grupo en el que los factores de riesgo están más altamente prevalentes. Entonces, que nos quede claro, influenza estacional no es solo un virus más, no es solo un problema de afección respiratoria. Vean ustedes cómo coinciden los brotes epidémicos de influenza con la mayor probabilidad de tener hospitalización por insuficiencia cardíaca, por problemas de infarto al miocardio, por complicaciones que requieran hospitalización. Coinciden los brotes de influenza con la aparición de este tipo de complicaciones. Y si es que influenza es capaz de inducir 8 veces más el riesgo de accidente vascular cerebral, 23% más de una pérdida de autonomía por alteración de secuelas respiratorias como de las no respiratorias, 74% más de episodios de descompensación por diabetes, 10 veces más un infarto del miocardio y 8 veces más neumonía en este caso. Este estudio me pareció muy interesante y contundente. Lo que hicieron en este estudio fue a los sujetos que estaban en influenza, en brote de influenza aguda, hacerles un eco para ver cómo se comportaba la función ventricular en esos casos. ¿Y qué creen? Vean ustedes que hasta el 75% de los pacientes en brote agudo de influenza tienen disfunción del ventrículo izquierdo. Y el péptido natriurético se elevó hasta en el 62%. 19% presentó una lesión miocárdica directa. Y la función tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho significativamente estuvo más elevada en los sujetos con influenza. Entonces es contundente que en la fase aguda el proceso inflamatorio afecta al sistema cardiovascular de una manera notable y que puede perpetuar el problema inflamatorio, el riesgo de aumentar complicaciones. Por eso no es casualidad que en los estimados que se han hecho para ver si la influenza se puede atribuir a un incremento en la tasa de complicaciones por enfermedad isquémica haya quedado claramente asociada.
Los adultos mayores, hablábamos de la inmunosenescencia, tienen este problema de su respuesta inmune alterada. Y por ello el envejecimiento que induce inmunosenescencia, condiciones subyacentes de enfermedades, de factores de riesgo o la propia fragilidad, vuelven a esta población más vulnerable. Y esto va a incrementar las hospitalizaciones, la reducción de autonomía y el aumento de mortalidad. Ahora bien, resulta que recientemente se ha estado investigando si en estos sujetos que tienen inmunosenescencia o una edad de 65 años o más, el utilizar una vacuna con 4 veces más de antígenos podría facilitar más la respuesta inmune en estos sujetos. Es la conocida como la vacuna high dose o alta dosis que se está probando en el mundo desde hace ya varios años. Y déjenme decirles que es contundente. En la población de 65 años o más, el utilizar la vacuna de influenza en alta dosis favoreció, ahí están los porcentajes de eficacia relativa, independientemente incluso de grupos de edad, obviamente de más de 65, aunque ya se está probando en algunos países en etapas menores de edad, pero vean ustedes cómo el porcentaje de eficacia relativa es a favor. Y en otro estudio que se hizo de una manera de búsqueda bibliográfica de todo lo que se ha relacionado con influenza y sus complicaciones, evidentemente se observó al comparar alta dosis con dosis estándar que el utilizar la alta dosis, o sea, la de 4 veces más, significó realmente una diferencia importante a favor del enfermo. Es decir, se le favorece que pueda tener una respuesta inmune mejor porque la inducción que hace paradójicamente más virus o más antígenos puedan favorecer una respuesta favorable para este sujeto. Y en este estudio de varios análisis de ensayos clínicos controlados, se observó que alta dosis fue asociada a 23.5% menos hospitalización por neumonía e influenza, 7.3 menos por cualquier causa e incluso 1.6, que puede ser hasta 5, muertes por cualquier causa. Entonces, la alta dosis también se ha recomendado más. En México, muy probablemente ya a finales o incluso a principios del año que entra, ya no nos extrañe que ya va a llegar la vacuna de alta dosis y su indicación será precisa en sujetos de 65 años o más, como ya lo hacen estos países, donde ya se utiliza esta dosis. El estudio de AMFLU, que salió recientemente, es un estudio danés que fue específicamente realizado en sujetos de 65 a 79 años de edad, que incluyó a más de 12,000 sujetos, para ver si la alta dosis versus la dosis estándar había diferencia, y fue contundente. La alta dosis fue mejor que la dosis estándar, sobre todo para las hospitalizaciones por neumonía e influenza y la mortalidad por todas las causas, independientemente de la enfermedad cardiovascular crónica. Pero realmente sí se vio modificada la respuesta en aquellos sujetos que ya tenían padecimiento cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular, porque se hospitalizan en primer lugar hasta casi un 50% aquellos con enfermedades cardiovasculares crónicas. Por lo tanto, debe ser considerada la vacuna, sobre todo en sujetos de 65 años o más que tengan un problema de riesgo cardiovascular que no es infrecuente a esas edades. Entonces, para terminar, yo les podría decir estos mensajes. Influenza es una enfermedad común, endémica y estacionaria con picos pandémicos, esperable y puede ser devastadora. De hecho, el virus cada rato está cambiando, ¿sí? Y por eso las cepas que se están utilizando en vacunas van cambiando. Bueno, pues déjenme decirles que sus consecuencias inmunoinflamatorias son sistémicas y que la vacunación anual debe ser promocionada al máximo, no solo por los infectólogos, sino los cardiólogos, internistas y todos aquellos médicos de primer contacto que ven pacientes con complicaciones o con factores de riesgo cardiovascular debe estar indicada. La alta dosis viene a ser una esperanza más de ayuda extra a los sujetos de 60 a 65 años de edad, sobre todo si tienen estos factores de riesgo. Y todo paciente hipertenso, es el mensaje de nosotros, se debe considerar de riesgo cardiovascular y por ende tributario de una indicación específica de vacunación antiinfluenza. Así, vean ustedes cómo hemos indicado mucho la estatina, ¿no? Para los pacientes con. Bueno, pues
prácticamente el beneficio es similar cuando se hace la vacunación apropiada en estos sujetos. Entonces, también, por favor, hay que promocionar el uso de la vacuna en pacientes con hipertensión arterial y hay que vacunarse cada año. Yo quisiera que se hicieran un acto de conciencia en este momento, quién sí se vacunó y quién no. La verdad, hay que vacunarse porque el problema es serio. Muchas gracias. Gracias por su atención. Bueno, tenemos creo que 10 minutos para comentar y sí me lo voy a tomar porque es algo muy importante y como dijo el doctor Martín Rosas, estaba viendo ahorita en la revista Metabolic Science Research de ANCAM, se acaba de publicar una editorial que hicimos en Greta sobre Macarena, sobre el posicionamiento que hicimos ahora en diciembre. Y en ese posicionamiento venía esto, Martín. Revisamos el cuadro de vacunación nacional, el Programa Nacional de Vacunación, y curiosamente el paciente con hipertensión en esa comunidad no se consideraba de alto riesgo. No sé si recuerdas que lo revisamos y nosotros nos posicionamos que todo paciente con hipertensión era de alto riesgo y tenía que ser vacunado contra influenza. Recientemente se publicaron los PRONAMs famosos, los nuevos protocolos nacionales de vacunas en México de hipertensión, de obesidad, y hay uno de vacunación para toda la vida, así se llama, y viene desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Y ahí en ese PRONAM ya se identifica ahora sí a la hipertensión y a muchas otras infecciones como susceptibles de vacunación. Yo siempre hago esta pregunta, ¿quién se vacunó contra la influenza? Apenas la campaña termina, ¿no? Octubre, marzo. ¿Quién de ustedes se vacunó contra la influenza? Qué bueno, porque ya vieron de acuerdo a los resultados, disminuye el riesgo de un infarto. Incluso te quería preguntar, ¿se ha visto estudios de pacientes que tienen un infarto antes de salir del hospital? Si se vacunan contra la influenza, disminuye el riesgo. ¿Tú qué opinas de esto? Por ejemplo, en cardiología está el doctor Verdejo aquí en el Instituto Nacional de Cardiología. Nosotros en siglo XXI tenemos una campaña de todos los pacientes de riesgo vacunarlos contra la influenza. Sí, yo creo que la respuesta es sí. Si está indicada la vacunación incluso en población general, se habla de grupos específicos de mayor vulnerabilidad, niños muy pequeños o en adultos de mayores de 60 años, pero evidentemente México tiene un perfil cardiometabólico de alto riesgo. Es decir, la probabilidad de que un sujeto llegue a los 50 años sin un factor de riesgo asociado es muy baja, lamentablemente, en nuestro país. Ya para cuando llegan a los 50 años de edad, el número de factores de riesgo presentes sobrepasan de manera impresionante 2 o 3. Entonces, yo creo que sí, y alguien que promocionaba muchísimo la parte de prevención, yo lo recuerdo el maestro Juan Verdejo, que nos decía cuando nos daba las clases, es que ustedes tienen que ver al paciente de forma integral, no es nada más destapar una arteria o no es nada más darle el medicamento antiisquémico, es todo lo demás que va incluido en el paquete. Creo que el doctor... Sí, doctor Gómez Álvarez, por favor. ¿Pueden prender el micrófono al doctor, por favor? ¿Le pueden pasar el micrófono? No, tampoco. No te quieren. No. Ahí está. Entonces eres más chico que Verdejo. Ahí vamos. Bueno, muy interesante la plática en general, desglosaste esto muy bien. Dos comentarios. Uno de ellos es que la recomendación de la influenza en pacientes cardiovasculares fue una declaración que se hizo hace muchos años. Correcto. Por la American Heart. No se orientaban a la hipertensión exactamente, ¿no? Nosotros hicimos un estudio con COVID de unos más de 300 pacientes y en realidad la mortalidad en pacientes con COVID estaba asociada a hipertensión y diabetes predominantemente. Lo publicamos ahí y esto viene pues, a fortalecer la idea. Ahora, nosotros tenemos muchos defectos en salud, todas las carencias del mundo, todos los días hablamos entre nosotros que tenemos carencias en el ISSSTE, en el Seguro Social, no estamos de acuerdo con algunas guías, etcétera. Pero algo que tiene México es que somos pro vacuna. Le platicaba aquí al doctor que, porque me decía que en España hay un grupo muy grande de antivacunas, pero alguna cualidad tenemos. Y en las clínicas del ISSSTE, por lo menos,
hay grandes cartelones y particularmente se hace énfasis en los extremos de la vida. Podemos decir que, yo no sé exactamente las estadísticas, pero creo que si en algo no estamos tan mal, es en las vacunas y particularmente en la influenza. Por eso es necesario que también como parte de nuestra campaña en Greta pongamos como una recomendación adicional la vacunación con influenza en este caso como una cosa obligatoria, pero yo creo que este es un problema que en México, vamos, no lo tenemos resuelto, pero vamos hacia adelante, pues, porque aquí hay más conciencia de vacunas, ¿no? Sí. Y aún así quiero... Déjeme nada más Adelante, comentar eso. Fíjate que los que hacen o fabrican las vacunas llevan su estadística de cuántos miles de vacunas se aplican cada año. Y cuando tú ves la prevalencia de hipertensión arterial o de enfermedades crónicas en número de miles o millones de portadores de estas enfermedades en el país, no es la misma cantidad de vacunas que se han consumido. O sea que todavía hay un terreno fértil de hacer promoción de la vacunación en estos sujetos, porque el comparativo del número de vacunas que ellos expenden en un año versus el número de millones de pacientes con estas enfermedades, todavía podemos ganar más terreno. Pero efectivamente tenemos una conciencia a favor de las vacunas, no así como en otros lados donde la antivacuna... Bueno. Martín, pero también hay un sector, incluso médico, yo te quería preguntar, y mitos sobre la vacunación. Por ejemplo, en el caso de la influenza, yo he escuchado a algunos médicos, es que no, que te dé Guillain-Barré, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a vacunar porque me va a dar Guillain-Barré, o porque me va a dar influenza, que es la más interesante. Me vacuné y me dio influenza, ¿no? Sí. O sea, se vacunó y al otro día sin incubar le dio influenza, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esos mitos y cómo romperlos, incluso en la comunidad médica, Martín? Bueno, lo primero que yo mencionaba es reconocer que los factores de riesgo cardiovascular incrementan las complicaciones e incluso la mortalidad para los sujetos que padecen de influenza. Es decir, si usted no está vacunado y tiene factores de riesgo cardiovascular, la probabilidad de que cuando tenga influenza o cuando tenga algún problema de este tipo de infección y tenga alguna complicación es mucho más elevada que el que no la tiene vacunada. Eso es muy importante. El mito, ese existe y lo vimos en COVID, ¿no? No, es que me fue muy mal con COVID y yo estoy seguro que fue la vacuna y yo ya no me vacuno, etcétera. Pero la verdad es que efectivamente, no es como todos los medicamentos, siempre habrá alguno que tenga algún efecto adverso que generalmente son de tipo local, pero bueno, la creencia de la gente de pensar, de asociación, de decir, no, es que me vacuné y curiosamente me dio la influenza. Te iba a dar con o sin vacuna, o sea, ese es el punto, pero creo que sí tenemos que educar a la población para convencerle de que es mucho mejor vacunarse que dejarse a la libre. Por cuestiones de tiempo, quiero aprovechar que está aquí el doctor Miguel Camafort, que viene de Barcelona, doctor, de uno de los sistemas de salud públicos más fuertes, digo, en Europa y en el mundo. Quisiera que nos comentaras cómo es el sistema de vacunación allá, qué números tienen, cómo viven la influenza y qué pasa en España. Miguel, para compararnos un poco, aquí no somos tan antivacunas, vemos ahorita en Estados Unidos, en Canadá hay muchos antivacunas, países de primer mundo. En España, ¿cómo es, Miguel? Realmente no hay un gran número de antivacunas, es más la mitología dentro del personal sanitario. Si tú vas a mirar las estadísticas entre la población se vacuna. Sobre todo mayores de 60 años, que es obligatorio cualquiera mayor de 60 años vacunarse, o aquellos con enfermedades crónicas, y la gente se vacuna. El problema es a nivel del personal sanitario, curiosamente que hay una mitología extendida y de hecho tienen que ir los equipos de vacuna casi acorralando a los personal sanitario por las plantas, porque si no, no se vacuna nadie. Y otra última pregunta, Martín, ya para aprovechar. Obviamente también la vacunación implica, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahora que estaba el COVID, a mí me decían, ¿te vacunaste al mismo tiempo COVID e influenza? Sí, yo lo hice. Hasta en los brazos, ¿no? Se hacía al mismo tiempo. Salían mis músculos así, pero bueno. Y había médicos que no querían, o sea, había médicos, no, ¿cómo con COVID los dos? Y de por sí está mal una. ¿Tú qué opinas de la multivacunación? Porque hay que vacunarse al final contra influenza, contra COVID, algunos contra neumococo.
¿Cómo ves? Es difícil de por sí ir a vacunarse, ponerse un piquete, sabemos que te puede dar fiebre, todos los médicos sabemos que puede dar un efecto. De la multivacunación, de llegar a un centro de salud, y de una vez le pongo COVID, de una vez le pongo influenza, de una vez le pongo neumococo, ya, pues para variar, y tétanos, órale, vámonos. ¿Qué opinas de eso? A ver. Bueno, primero, el uso simultáneo de la vacuna de influenza y COVID no ha demostrado tener mayor problema de efectos adversos. Eso es uno. Y como estrategia de salud, pues mira, si ya lo tienes ahí y ya se convenció de vacunarse contra la influenza y por ahí se gana la de COVID, creo que como estrategia está bien, porque si no es duplicar los esfuerzos, duplicar los gastos, etcétera. Entonces, yo sí estaría a favor de que si se ponen las dos, claro, no las dos en un solo brazo, en otro, yo creo que no habría mayor inconveniente. No he leído que haya una contraindicación de vacunarse de forma simultánea para las dos. Y yo quiero, hace poco hubo un posicionamiento, una declaratoria con varias sesiones, salió también en la revista de ANCAM, donde participaron varios presidentes, el doctor Alcocer, estaba el doctor Guerra, de esto, de la importancia de la influenza, y que se nos olvida, por eso decimos el factor de riesgo olvidado, ¿no? Todos creemos que somos inmunes a la influenza y no, ya vieron qué puede pasar en un ratito. Y que por eso quiero agradecer, y tenemos la loca idea, normalmente el Congreso de Cardiología es en la época de vacunación, octubre, ¿no? Empieza octubre, marzo, le decía al doctor Guerra, ¿no sería bueno poner así como experimento, y ahorita que esté Villa Julisa de Sanofi, que son los que nos apoyan aquí en este tema, poner un puesto de vacunación con los cardiólogos, a ver cuántos se vacunan? Sería un buen experimento. Yo creo que si ponemos a un lado un bar y después vacuna va a funcionar. No, garantizado el éxito. Estoy vacunado, ¿no? Ya se le saboreó a Enrique, ya vi y dijo, yo me vacuno doble. Sí. Pero no es broma, decíamos, hay que empezar por nosotros y mostrar a la gente que la vacunación es segura y que tiene un gran beneficio en todas las edades. Y pues yo por tiempo, Martín, no sé si quiere hacer algún último comentario para seguir con la programación. No, yo creo que hay que vacunarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero comentarles que próximamente los vamos a invitar, estamos metidos muy en este tema, en el posicionamiento que se va a publicar, viene el tema de vacunación, para nosotros es muy importante, no solo el colesterol, el tabaquismo, también la vacunación contra la influenza puede ser tan eficaz como bajar el colesterol, como lo vieron con Martín, para que todos se vacunen. A los que están viéndonos por YouTube, nos vamos a ir 5 minutos porque viene una ceremonia muy importante que es de reconocimientos a gente que aquí en México ha dado mucho por la hipertensión. Y nos vemos 5 minutos en lo que hacemos unos arreglos aquí en el estrado. No se nos vayan, no sé si todavía hay aguas o refrescos, pero aquí nos vemos en 5 minutos. Muchas gracias.